aprender esta clase sobre valvulopatías. Pero vamos a entender, en primer lugar, dos tipos de válvulas: las auriculoventriculares y las sigmoideas, ¿ya? Tanto aórtica como pulmonar. Entonces, ahí ustedes pueden ver en el lado derecho que las válvulas no se cierran automáticamente, tienen que ser cerradas por un volumen, ¿cierto?, de sangre que hace que se cierren. Para que se cierren las válvulas auriculoventriculares, la sangre que sale del ventrículo en la sístole y que sale hacia el lado derecho, hacia la pulmonar o hacia la aorta, va a tener dos flujos. Uno que va hacia el tracto de salida y otro que va hacia la aurícula. Entonces, una vez que pasa hacia la aurícula, entonces la válvula así se cierra y encontraremos el primer ruido cardiaco. O sea, cierre las válvulas auriculoventriculares viene a ser el cierre. Yo hemos hablado de los componentes, ¿no? ¿Quién cierra primero? ¿Quién abre primero? Todo lo que es izquierdo cierra primero, y todo lo que es al lado derecho es abre primero, porque tiene menos presión. La presión sistólica en el lado izquierdo es 120 y la presión sistólica en el lado derecho es 25, o sea, es 4 veces o 5 veces, ¿cierto?, la izquierda con respecto a la derecha. Entonces, en este caso, ¿quién cierra primero? Sería la mitral. Ustedes pueden ver aquí el anillo, se llama anillo valvular mitral, anillo valvular tricuspide. También hay a nivel de las pulmonares y de la aorta. Entonces, todos tienen su anillo. Aquí tienen sus cuerdas tendidas y los músculos papilares. En cambio, acá no. Acá hay solo ceros, no hay otra cosa. ¿Ya? Acá hay dos valvas y acá hay 3. Esta se llama tricus, ese se llama mitral, y 2. Aparte que tiene la forma de amigo. Entonces, estas lesiones de las válvulas, si es que es de nacimiento, se llama displasia valvular. Alguna anormalidad, ya sea en el cierre o en la abertura. ¿Estamos? Displasia valvular. Pero si es en la gente que está de la, se llama esclerosis valvular, que es parte del envejecimiento del corazón, que se llama cardioesclerosis. ¿Estamos? Estas válvulas pueden tener pues, una lesión cuyo origen podría ser una infección, y eso se llama endocarditis infecciosa. O sea, todo paciente que tiene un soplo cardíaco, ya sea porque tenga una lesión valvular o que haya una pequeña abertura en los septum, automáticamente, una vez que ingrese al torrente sanguíneo, la bacteria va y se localiza. Y al localizarse va a ser un absceso. Y eso va a provocar, ¿no es cierto?, que produzca insuficiencia cardíaca. O sea, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Después, con el antecedente de haber colocado alguna inyección, alguna extracción dentaria, o quizás el paciente también tenga caries dentales, ¿no? Entonces, y a las 2 o 3 semanas comienza a aparecer insuficiencia cardíaca, ya se llama justamente lo que nosotros llamamos las vegetaciones. O sea, la vegetación es un indicativo de que el paciente está en una endocarditis infecciosa. Ahora, ¿por qué antiguamente no había tanto de eso? Porque los pacientes o los cirujanos ponían antibiótico antes de operar. Entonces, al poner antibiótico, automáticamente estaban evitando endocarditis infecciosa. O sea, cualquier bacteria que ingresaba a torrente sanguíneo se encontraba lleno de antibiótico. O sea, virus, ¿cierto? Y ahora el cirujano te pide a ti que tú le pongas el antibiótico, o sea, no tiene ni idea de lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, todo paciente con soplo cardíaco, por favor, piensen que si no le ponen antibiótico, este paciente va a hacer una infección y eso se llama endocarditis infecciosa. La mortalidad es altísima. Muy bien, otras causas que pueden producir, ¿no es cierto?, puede ser el envejecimiento, como estaba diciendo, traumatismos, ¿no es cierto?
pones enfermedad mitral, a predominio de insuficiencia mitral o a predominio de estenosis mitral. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una combinación relativa, ¿no es estenosis? Entonces, las neuropatías degenerativas también aparecen. ¿Por qué? Porque son también parte del tejido conectivo. Así que cualquier enfermedad autoinmune del tejido conectivo, que son casi la mayoría de enfermedades autoinmunes, pueden producir lesión a nivel de las estructuras de la mano, porque son parte de eso. Entonces ya les he dicho a mis alumnos, lean tejido conectivo y ahí se van a dar cuenta de que todo cada de los tejidos va a producir una enfermedad porque te vas a lesionar, vas a producir anticuerpos contra esos tejidos. No se sabe por qué, pero se produce. Y las válvulas también tienen la misma estructura. Por lo consiguiente, todo paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune del tejido conectivo, o si tuvo lupus, puede tener eso. Ahí está. Entonces, ya tenemos ahí el algoritmo, ¿no? Valvuleas cardíacas, válvulas auriculoventriculares, válvulas simuleas. Entonces, tendremos insuficiencia o estenosis, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Pero todas son las 4 válvulas, las 4 me van a producir esa patología. Entonces, ¿cuáles son las características, ¿no?, de una estenosis en una insuficiencia? Cuando hay una estenosis, produce una sobrecarga de presión por detrás de la estenosis. O sea que esa presión que hay en la aurícula, al no poderse, ¿es cierto?, evacuar hacia los ventrículos. Entonces habrá gran presión. Igual puede suceder cuando hay una estenosis aórtica, donde aumenta la poscarga. Entonces, si hablamos de precarga y poscarga, ¿cómo podríamos decir? En el lado derecho del corazón, la precarga vendría a ser todo la sangre que te llega de la periferia. Cargas. ¿Cuál es la poscarga? Lo que te viene a la resistencia de los pulmones. Eso. En cambio, la precarga en el lado izquierdo es lo que el volumen que viene de los pulmones hacia el corazón izquierdo. Y la poscarga es la resistencia que te ofrece a la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la periferia del sistema. Entonces es precarga y poscarga. Entonces, eso trae como consecuencia que si tú tienes una estenosis de alguna válvula auriculoventricular, por detrás lo que vas a encontrar es una dilatación. En cambio, cuando algo te ofrece resistencia a la salida de sangre, como son las simuleas aórtico-pulmonar, lo que va a traer consigo es una hipertrofia del ventrículo. Entonces, dilatación en el caso de estenosis y hipertrofia en el caso de dilatación en el caso de las válvulas auriculoventriculares y hipertrofia en el caso de las simuleas. ¿Vamos? Y eso va a producir un remodelamiento, etcétera, etcétera. Y que al final cede con la hipertrofia, se dilata el corazón y vamos a tener lo que llamamos alteraciones a nivel de la diástole o a nivel de la sístole. Entonces hay insuficiencia cardíaca sistólica. Acá hay un término que dice hipertrofia excéntrica o no. ¿Qué significa eso? Que el corazón tú lo miras, pero externamente. Disculpe que me interrumpa. ¿Puede entrar el aula, por favor? No, sí, disculpe que me interrumpa su clase. ¿Puede entrar el aula? así. Sí. Lo que pasa es que se me acordó la gente y no puede entrar clase ni con. Se llama excéntrica cuando está por afuera, o sea, la calidad se mantiene. Y se llama intrínseca cuando la cavidad se angosta. Hipertrofia ventricular izquierda excéntrica o intrínseca. Cualquiera de los términos
nos va a decir si es que hay o no problema de la cavidad. Por decir que la vía doble se ve comprometida. Muy bien, entonces, para que yo pueda más o menos tener una idea de que si estoy frente a una estenosis, tendré que ver el tamaño de la válvula. Y más o menos corresponde de 2 a 4 centímetros cuadrados. Pero hay otros que nos dan de 4 a 6. Ya se debe ver el tamaño, la forma, todo eso, ¿no? Entonces, y también para clasificar, porque si yo pongo que esto es formal, automáticamente de 2 a 1 será leve. De 1 a 1,5, a la mitad será moderado. Y menos de medio será severo, ¿no? Pues entre 7,4, pues de 4 a 2, de 2 a 1, moderado, menos de 1, severo. Ya está la indicación de que hay un campo de válvula. Muy bien, entonces, las causas más frecuentes. Entonces, lo que tenemos aquí son las valvas. Las comisuras se van estrechando, se van cerrando las comisuras, y es lo que produce la estenosis. ¿Ya? ¿A qué le llamas tú estenosis subvalvular? Significa que está debajo de la válvula. Eso es la estenosis subvalvular. Como lo vuelvo a repetir, las causas pueden ser congénitas, que se llaman displasias valvulares. Si son adquiridas, una de ellas sería la fibra reumática. Y si son ya por alguna enfermedad autoinmune o por la misma edad, serían o sea, por degenerativos, ¿no? Fibrocálcicas. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, la disnea, por supuesto, no es un paciente que va a tener disnea de acuerdo a la gravedad de la valvulopatía, ¿no? Si será leve, moderada o severa. Es como vemos un paciente que tiene una angina del pecho. Y el paciente refería de que simplemente felizmente que cuando él comía o se bañaba o algo no tenía dificultad. Pero cuando pasaba a otra etapa, caminar un poco más, subir gradas, algo, automáticamente estábamos hablando de una disnea, ¿no es cierto?, a mediados de estos. Ya aparecía el dolor, ¿no? Entonces es igual acá. O sea, de acuerdo al grado de compromiso, podríamos decir de que podríamos tener una disnea cardíaca, ¿cierto?, a grandes esfuerzos, a medianos, habituales o a reposo, dependiendo de la gravedad. Eso pueden ver, ¿no? ¿Cuáles son las características del soplo? ¿Es el sístole o el diástole? La estenosis. Como sale la sangre de la aurícula hacia el ventrículo o de la arteria aorta hacia las arterias pulmonar o aórtica, en cambio que sean dos válvulas, tendría que ser sistólico. Además ustedes, el soplo romboidal. Y con algún componente aumentado, ¿no? Pues el componente pulmonar o el componente aórtico. Puede haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, en el caso que haya una hipertrofia severa, o del derecho o del izquierdo, ¿no? Si es que se trata de la aorta, la irradiación hacia las arterias de la aorta. Si se trata de la ventral, esa es a la zona escapular. Aquí, para que tú puedas diferenciar entre una alteración supravalvular o infravalvular, es el chasquido
de apertura. O sea, aquí vas a encontrar a nivel de la aorta, de la pulmonar, el chasquido de apertura, clic. Ahí es donde tú vas a decir, ni es arriba ni es abajo. Porque yo siempre que escucho un soplo es o está arriba de la válvula, o está en la válvula, o debajo de la válvula. Porque puede haber, ¿no? De repente, por decir, digamos, nos encontramos con que una parte de la aorta no se ha remodelado adecuadamente y ha quedado una cierta grado de estenosis. Entonces te va a dar como si fuera una estenosis supravalvular. Entonces, la única manera de poder saber si es eso o no. Y también si se trata de una oclusión subvalvular. Entonces, por ejemplo, el septum interventricular que ha crecido un poco y cuando sale la sangre a través del ventrículo izquierdo hacia las arterias pulmonar aórtica, se va a encontrar con ese montículo. Entonces, ahí se llama trastorno de la salida del ventrículo izquierdo. Ya nosotros nos hemos vuelto un poco ociosos. Entonces decimos, ¿sabes qué? Primero vamos a pedir el electro, a ver si el electro nos puede dar un indicio. En el caso que sea la válvula aórtica, tendríamos que buscar hipertrofias. Pero las formas leves no te dan el electro alteraciones, solamente en las formas moderadas y severas. O sea, cuando yo veo uno, entonces veo. Otra cosa, el eje también se va hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, dependiendo de qué ventrículo es. ¿Cómo estará la aurícula? También puede estar creciendo, ¿no es cierto? Porque retrógradamente puede haber alteraciones a nivel de las aurículas. ¿Qué más podemos ver? En la radiografía de tórax tendríamos que buscar el botón aórtico. La radiografía de tórax es botón aórtico. Y en la ecocardiografía, cuando van a soplar, se van a un cardiólogo, para todos nosotros es la ecocardiografía. Ahora, hay 4 tipos de ecocardiografía. Esta es una transtorácica y la otra es la transesofágica. Nosotros tenemos que modificar la transesofágica. Entonces, es mucho más caro y el procedimiento es un poco más cruento. Necesitas una sala especial. Pero pues sí, a mí no me pueden exigir eso, porque yo la residencia no he hecho. Eso se ve recién. El que tiene la obligación de hacer eso son los jóvenes que han venido. Y lo están haciendo de vez en cuando. La transesofágica. Y la que nosotros usamos se llama transtorácica. Pero es el eco convencional, ¿no? Se nota bien bonito. Cuando uno ya comienza a hacer ecografías, nota de que algunos tórax sí te permiten unas imágenes excelentes, pero hay otros tórax que no. Si un tórax enfisematoso, entre la pared y el corazón vas a tener un espacio. Pero si es una persona delgada, otra así hay deformidad. Un tórax excavatum, olvídate, no vas a entrar así que por donde quieras entrar, no vas a entrar. Porque la ventana hipográfica justamente es en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Si tienes un tórax excavatum, automáticamente no sabemos si el corazón está yendo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, porque está perdiendo a nivel del intestino anterior. Entonces no podemos ser propio. La ecografía nos va a dar, ¿no es cierto?, el diagnóstico, ¿no? Nos va a dar la diferencia de presiones, podemos calcular el diámetro. Entonces eso nos va a ayudar. Vamos a calcular la fracción de eyección, porque si el paciente ya automáticamente ha tenido una fracción de eyección baja, entonces por gusto es cambiar de válvula, porque ya ese ventrículo ya no queda más. Le cambias la válvula y es por gusto. Vas a gastar $150,000 por gusto. Ahí pones una grafía donde podemos ver dilatación, ¿cierto? E hipertrofia. Esta es la aurícula, por supuesto.
para que ustedes vean el grado de estenosis, ¿no? Estas son las velocidades. Esto nos va a dar más o menos una idea, de acuerdo a la velocidad, nos va a dar si es leve, moderado o severo. Es más, también nos puede dar el área. Entonces, la velocidad del flujo es así, ¿ya? Entonces, el eco, ¿qué debe ser? Medir la velocidad del flujo de la sangre. Eso es todo. Como la sangre sale por el cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento? Esto evidentemente no hay nada que hacer. Si es una fiebre reumática, tendrás que dar el tratamiento hasta los 40 años con penicilina. Si es degenerativo, habrá que cambiar el tratamiento. Entonces, hay algunas indicaciones para ver, ¿no? Esa es la forma como bien caminada, ¿no? El anillo valvular es lo que saca primero para colocar la vacuna. Es todo un procedimiento, ¿no? Bueno, la estenosis aórtica, ahora viene la insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cierran las sigmoideas? ¿Pulmonar o aórtica? ¿Cuándo? Cuando la sangre del ventrículo hacia la arteria pulmonar o hacia la aórtica. Ese cambio de presión y de salida hace que el ventrículo, diferencia de presión, se llama ventrilosucción, hace que la sangre regrese. Y al regresar la sangre, recién cierra las válvulas sigmoidea o aórtica. Entonces, ¿quién cierra primero? ¿La pulmonar o la aórtica? Yo me he dicho que las válvulas izquierdas son las que cierran primero. ¿No es cierto? Bueno, en una insuficiencia, ¿qué pasaría con el segundo río? Estaría apagada, porque no cierra, estaría apagada. O sea que la sangre que regresa hacia el ventrículo cierra la válvula, pero si la encuentra insuficiencia, va a hacer que pase sangre del color de la pulmonar o de la aorta hacia el ventrículo. Entonces, por consiguiente, encontraremos que el segundo ruido cardíaco se encuentra disminuido. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico. Entonces, el cierre de los aurículos ventriculares está por la sístole, ¿no? Cuando sale la sangre del ventrículo, hace tanto de salida y también sale sangre hacia la aurícula. Ahí es donde se cierran las válvulas auriculo-ventriculares, produciendo el primer ruido cardíaco. Una vez que sale la sangre a través de las dos arterias pulmonares y aórtica, la sangre que regresa por diferencia de presión hace que cierren las válvulas sigmoideas. Lo que primero cierra es la aorta y la pulmón. ¿Quién abre primero? La pulmonar y después la aorta. En este caso, ¿qué podría haber? ¿No? Podría haber una dilatación, ¿no es cierto?, a nivel del seno. Se dilata, entonces también cae. O podría haber a nivel de los senos, específicamente. Entonces, hay algunas enfermedades del colágeno, ustedes pueden ver enfermedades que alteran no solamente el anillo, sino también los músculos papilares o las cuerdas tendinitis. Yo veo la válvula cúspide y la mitral como si fuera un paracaídas. El hombre es el músculo peptil. Las cuerdas que van hacia el hongo son las cuerdas tendinitis. Y el hongo viene a ser las válvulas. ¿Vamos? En el caso de la mitral serían dos. En el caso de la tricúspide serían tres. ¿Estamos?
Muy bien, entonces estas infecciones pueden ser. Ahora, siempre que tú haces una ecografía, tienes que poner ahí en el registro si la válvula aórtica o la pulmonar es bicúspide o bicúspide. Porque al ser uno menos, automáticamente va a someterlo a presión y lo más probable es que termine inflamándose y estenosándose. Entonces, una válvula bicúspide, que es una anomalía congénita, lo más probable es que te produzca, ¿cierto?, al final, una estenosis o fiebre reumática, infección, enfermedades degenerativas, drogas, traumatismos. Hay algunas enfermedades como se llama de Ehlers-Danlos, donde hay problemas a nivel del tejido conectivo. Enfermedad también, hay una enfermedad que, la de Marfan, también. La Ehlers-Danlos es el que hace un predominio de tejido elástico. Marfan es un tejido, es una persona delgada, alta, con unos dedos muy grandes, probablemente con un tórax excavado, ¿ya? Y que van a tener probablemente una valvulopatía asociada. ¿Cuáles son las sintomatologías? ¿No es cierto? De una insuficiencia. Recuerden el signo de Musen, es cuando el paciente, como está recibiendo un doble de sangre, automáticamente te hace como una reverencia, ¿no? Signo de Musen. Y la sintomatología es dependiendo del grado, ¿no es cierto?, de compromiso o de insuficiencia. Ahí vamos a ver. El soplo es el estómago, ¿no? Es el diástolo, no es el sístole. Entonces la estenosis es el sístole y la insuficiencia es el diástolo. Ahí ven ustedes, todo lo que vean en un eco tiene que ser. Aquí en este eco, yo lo primero que veo es que el traductor está en la punta, ahí, ¿estamos? Todo lo que se acerca al traductor, tú vas a verlo como rojo. Y todo lo que se aleja como azul. ¿Vamos? Tracto de salida, tracto de entrada, tracto de salida. Todo lo que se ve mosaico es flujo turbulento. Todo lo que sea. De repente hay una superficie rugosa, te va a dar flujo turbulento. ¿Cómo se mira? Mosaico. Entonces, rojo, azul. Es como un vector del electro, ¿no? El electro ve que se acerca al vector y lo hace positivo. Y si se ve que se aleja, lo ve como forma de negativo. Igual que acá, simplemente es por el color. Entonces lo podemos dar cuenta. Es lo mismo, el electro, la radiografía de tórax y la ecocardiografía. Las tres nos van a dar, ¿cierto? Y acá, en el caso de un hospital tenemos proyecto, ¿no? En el caso de que tengamos que diagnosticarlo, aparte de los signos y del soplo, podemos ver alteraciones a nivel del electro y de la radiografía de tórax. Ya el eco automáticamente te va a dar, ¿cierto? Ya el diagnóstico preciso. En este caso, por decir, esta insuficiencia, cuando solamente compromete un tercio más del tracto, se llama leve. Si compromete un poquito más, moderada. Y si como vas hasta la pared, se llama severa. Se nota así como va. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo estarán las aurículas en este caso? ¿Tendrán una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen? Sería de presión, ¿no? Una sobrecarga de presión y también una sobrecarga de repente de volumen, ¿cierto? Habría que ver esa situación en el caso que sea de la arteria pulmonar. En
caso de la aorta. Ahí, como ustedes pueden ver, el tratamiento quirúrgico es condición, es que la fracción de eyección sea mayor de 50, significa que todavía es salvable ese ventrículo. Pero si está menos, significa que ya es un poco difícil que podamos solicitar eso. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la válvula mitral en una estenosis. Vean ustedes en la imagen esta, ustedes pueden ver de que las válvulas se han estrechado, por consiguiente, el contenido de sangre que pasa de la aurícula al ventrículo y de acuerdo al grado estenosis, ¿no? Si nosotros vamos a estenosis leve, moderado, severo, de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto?, valvular. Ahí hay puesto de 2 a 4, hay unos que meten valores de 4 a 6. Para mí es un poquito más amplio, es un velo valvular mitral más amplio. ¿Dónde estaría el software? ¿En sístole o diástole? ¿Cuándo vierte su contenido la aurícula al ventrículo? ¿En sístole o en diástole? En diástole, al final, ¿se acuerdan? Al final. O sea, al final de la diástole vierte su contenido. Entonces, llenado rápido, o sea, porque la presión de la aurícula por el ventrículo, llenado rápido y llenado lento, contracción auricular. O sea que tendría que ser un soplo, ¿cierto? Al final o al inicio de la diástole, dependiendo eso. Y es más, habría un chasquido de apertura. Entonces, cuando se trata de las inmovilidades aórtica y pulmonar, es chasquido o clic. Y cuando se trata de las válvulas auricular, chasquido de apertura. Así. ¿Cómo estará el segundo ruido? Aumentado, disminuido, porque las válvulas se van a tener que cerrar, pero eso va a depender de la sangre que haya en el ventrículo. Si tú tienes un ventrículo que tiene medianamente sangre, entonces una vez que salga te va a producir, ¿cierto?, un primer ruido cardíaco, ¿cierto?, normal. Si es que por A o por B tú tienes una insuficiencia y la cantidad de sangre que está en el ventrículo está por encima de lo normal, automáticamente cuando se contraiga el ventrículo, fácilmente va a llegar hacia la válvula. Por consiguiente, el primer ruido estará disminuido en su componente mitral. ¿Qué pasa en una estenosis? La cantidad de sangre está por debajo de lo normal. Por consiguiente, esa sangre que se contrae el ventrículo va a viajar más. Y al viajar más, va a chocar contra la válvula y nos va a encontrar un primer ruido cardíaco aumentado. ¿Estamos? Fácil, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de sangre del ventrículo, porque así tiene que vertir la aurícula, la sangre hacia el ventrículo, vamos a encontrar, ¿cierto?, un primer ruido cardíaco o disminuido en el caso de una insuficiencia, y en caso de una estenosis encontraremos un ruido cardíaco aumentado. Ahí ustedes pueden ver los velos, ¿no?, y las cuerdas tendinias, también los velos y las cuerdas tendinias. Un paciente es un infarto del músculo papilar. Entonces, la válvula se hizo insuficiente, la válvula mitral. Entonces, nosotros escuchamos un soplo de insuficiencia mitral. Entonces, cuando le hago el eco, que la cuerda tendida estaba dando por ahí. Yo decía, ¿qué cosa debe ser así? ¿No? ¿Qué había pasado? Que el músculo papilar se había impulsado. Y la cuerda tendida quedó por su lado. Y ahí estaba dando.
ahí está lo que les estaba mencionando en cuanto al área, ¿no? O sea, de 4, yo pienso de 4 a 2 es leve. De 2 a 1 sería moderado. Y menos de 1 sería severo, ¿no? Es la clasificación. También podríamos poner de 2.5 a 1.5 o de 1 a 1.5 y menos de 1. La estenosis grave, el área valvular corresponderá a tal. Entonces, corremos el 2 para esos diapositivos, ¿no? Si es leve, tendrá disnea a grandes, medianos, habituales o en reposo. A grandes, van a dar, se cansa. Bajo al sur, se cansa, no puede. A medianos, esfuerzo, o sea, sube gradas, carga peso, se amarran los zapatos y se cansan. A medianos, esfuerzo. Habituales, ¿cuáles son? Que te van, está bañando, está jadeando. Está comiendo y está jadeando. Y se llaman habituales esfuerzos, o sea, vestirte, bañarte, comer, descansar. Y ya en reposo, está el paciente, ¿no? Disneico en reposo. O sea, entonces la gravedad dependerá del grado de estrechamiento de la válvula, ¿no? Entonces, generalmente la estenosis que vemos nosotros es por fiebre. Esa es mi tesis de médico general. Es prevalencia de la fiebre reumática en estudiantes, en escolares de la ciudad de Lima, en el año 1987, cuando se internaban los sábados. Eso fue, ¿no? Encontramos más o menos similar que cardiopatías congénitas. Entonces, es un dato adicional que me dio. Muy bien, entonces no nos olvidemos que la causa es por fiebre reumática. Cuando hay doble lesión, le llamo enfermedad mitral. ¿A qué le llaman enfermedad mitral? Primera posibilidad. Insuficiencia estenosis. Eso sí, hay doble lesión. Estenosis pura, eso no es enfermedad. Tiene que haber doble lesión. Para que tú digas enfermedad mitral, doble lesión. Y siempre tiene que decirte a que el dominio de qué tiene que ver. O de insuficiencia o de estenosis. Aquí estamos mostrando las amígdalas para ver la fiebre reumática. Tengo la sintomatología, cómo evoluciona, ¿no? Cuando es una estenosis mitral pura, no sobrepasan los 20 años. Cuando hay doble lesión, sobrepasan los 40 años. Porque hay doble lesión. Entonces, cuando se trata de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, ahí lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el clic de eyección. Cuando se trata de las válvulas tricúspide y mitral, aparece lo que nosotros llamamos el chasquido de apertura. Ese chasquido es como si estuvieras como una toalla mojada. Ese es el chasquido. Cuanto más cerca esté al segundo ruido, será leve. Cuanto más se aleje, será más severa. Ya como el eco, nos hemos olvidado de esto. Nuevamente, el eco. Vamos a ver la última, la onda P, la famosa onda P mitral. En el caso de la ¿qué se llama? De la aurícula derecha será la onda P pulmonar. Todo estaría con sobrecarga del lado derecho, B1, B2, B3. En el caso que sea del lado izquierdo sería B4, B5, B6, ¿no?
La radiografía de tórax también, una blanca globular. Ahí pueden ver ustedes. Esas son las líneas de Kerr. Kerr A y Kerr B. Hay cuando hay signos de congestión pulmonar. Ahí está para que vean. Esta es una imagen en eje corto, en donde yo veo los dos besos, veo lo anterior y veo lo posterior. Es la imagen de la boca de payaso, o la boca del pescado. Entonces tú puedes simplemente y te da el área. Tú puedes hacer área y te da el área. Pues ahí me parece que está muy bien, está muy bien. Entonces, tienes que pedir ecocardiografía transtorácica, no transesofágica. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Ahora, si es que es una estenosis o una insuficiencia, entonces podrías tú poder abrir un poco la válvula a través del balón, ¿cierto? El balón. Se llama valvulopatía percutánea, como el balón. La insuficiencia mitral, ¿cómo estará el primer ruido? Estará disminuido, porque le va a llegar sangre al ventrículo de la aurícula más otra vez del aurículo, por consiguiente va a tener doble cantidad de sangre que llegue y lo va a llenar al ventrículo. Cuando se contrae, fácilmente va a llegar hacia la válvula, ¿cierto? Y eso va a hacer que el primer ruido se encuentre disminuido. En cambio, cuando hay estenosis, el primer ruido está aumentado. ¿El soplo cuál será? ¿El diástole o el sístole? Ya, hemos dicho que la estenosis es el diástole, o sea, al final. Y la insuficiencia será el sístole. La endocarditis reumática, ¿no? Ahí pueden ustedes ver fácilmente que el anillo valvular, esas son las válvulas, las cuerdas tendinias en los músculos. Todo eso es parte del componente valvular. Anillo, valvas, anillo que está alrededor, valvas, cuerdas tendinias y músculos. Todo eso se llama el componente valvular. Nuevamente la sintomatología va a depender, ¿no?, del grado de insuficiencia. El soplo será sistólico. Ahí ustedes pueden ver el grado de insuficiencia de como en vez de que la válvula se cierre y salga todo a través de la aorta, pasa a la aurícula. Al pasar sangre del ventrículo de la aurícula, se hace un flujo turbulento. Y el verbo va a ser hasta donde va a ser insuficiente. Será leve o grave. Acá esta es una insuficiencia mitral severa. ¿Por qué? Porque la insuficiencia va hasta el otro compartimento. O sea, ocupa toda la aurícula. Hay formas de medir, ¿no? Pero tratamiento es que igual que ¿podemos darle beta-bloqueadores a estos pacientes? Yo creo que sí, ¿no? Porque una vez que tú estés con una lesión valvular, ¿qué se va a activar? Simpático. El sistema de supervivencia. ¿Quién maneja el sistema de supervivencia? Simpático y parasimpático. O sea, que este paciente estará en sí simpático. Otra cosa, si tú disminuyes la frecuencia cardíaca, lo que vas a hacer es que va a mejorar su sístole y su diástole. Por lo tanto, el paciente se va a sentir más tranquilo. Entonces, un beta-bloqueador no se nada, ¿cierto? Es más, si está muy crecida la aurícula,
puedes darle doble antiagregación, aspirina, clopidogrel, o de lo contrario lo puedes anticoagular, ya sea con lo antiguo warfarina o con los nuevos, ¿cierto? Anticoagulantes modernos, ¿no? Que son un poco carísimos, un poco, no tanto como antes. Bueno, estas son las prótesis que se utilizan actualmente para, ¿no? Ahora ya se hace con catéter, ¿eh? O sea, antes tenías que abrir como sándwich el corazón porque arriba está el sistema eléctrico, no puedes abrir por ahí, tienes que abrirlo por el costado y abrirlo como un vino y cambiar la válvula, ¿verdad? Porque si no, te lo vas a llevar con el sistema de conducción, vas a terminar como el capaz. Entonces, hay unas válvulas que son mecánicas, metálicas y biológicas. Las metálicas y que tienen cuerpos extraños, hay que anticoagular. En cambio, las válvulas actualmente, las biológicas, no necesitan anticoagulación. Esa es la situación. No nos olvidemos que en la estenosis mitral, una vez crecida la aurícula, automáticamente va a aparecer una arritmia como complicación. ¿Cuál es la arritmia? La fibrilación crónica. Y le tenemos miedo porque forma de crónicos. O sea, una vez que la aurícula esté crecida, va a anticoagular. Bueno, esas son las ventajas de tener una válvula mecánicas y biológicas. Y te está hablando de la anticoagulación. En el caso de que ustedes ven acá son válvulas, ¿cierto? No biológicas, sino metálicas. Bueno, el INR es por qué. Porque el tipo de protrombina para cualquier laboratorio varía. Unos ponen de 13 a 15, el otro pone de 12 a 14. Entonces el INR ya ha hecho de que todos estos simplemente se vayan sobre un solo valor, que es de 2 a 3. En el caso que sea warfarina, porque en el caso que sea un anticoagulante que se llama por vía oral, no como alínico, no vitamínico K, solamente es la anticoagulación como es la, porque va directamente a evitar que la protrombina se convierta en trombina. Esa es la biología. ¿Tienen una pregunta? Eso es fácil. Las preguntas son no, primero de lo que había comentado, es indudable que ustedes no van a poder ir a un hospital y decir, esto es tal cosa, esto es tal cosa, cuáles son las complicaciones de un estenosis. Eso ya van a ver, ustedes cuando les toque un paciente van a tener que leer todas las complicaciones, cómo debuta el paciente. Muchos pacientes con estenosis mitral debutan con ACV, vienen con un accidente cerebrovascular y tú recién te das cuenta por los exámenes. Recuerdo una paciente dio a luz y de repente dice, ¿cómo hace? Yo lo examino porque encontré un solo. Es así, porque no hay carrero de guardia, ¿no? Entonces digo, se muere. Y había sido una comunicación hiperauricular. Se había formado el trombo en la aurícula derecha. De ahí pasó a la aurícula izquierda. Pues se llamó trombo paradójico. Porque es paradójico porque venía y se formó, no al sistema arterial sistémico. Y se disparó, bueno, se abrió por el ventrículo izquierdo y de ahí se disparó hacia las carótidas. Y es como un cubo. ¿Cuáles son las primeras arterias de la aorta? Las coronarias. Podrían quedarse ahí y taparse. Pero si continúa, entonces se ve encontrando con la raza encefálica derecha. Si continúa más allá, se va a encontrar con la carótida interocular izquierda. Si continúa igual, se va a encontrar con la braquial izquierda. Y si se sigue de frente, mesentéricas, ilíacas, abajo, pedial, etcétera, etcétera. No se llama todo muy bueno. Muy bien. Entonces, es para que tengan solamente una noción, pero las valvulopatías y anormalidades, como son el CIA, el CID, persistencia de ductus, que son cardiopatías congénitas muy frecuentes, entonces la ecocardiografía debería ser, ¿no es cierto?, el
examen auxiliar de elección. Ecografía. Pides tu ecografía y ahí te vamos a dar con imágenes y con todo. Ahora, tú puedes tener tu UCD y lo grabas y se lo envías, pero la ociosidad es así. Nosotros tenemos en el hospital una loca. Ese equipo está costando aproximadamente unos 80,000 a 90,000 dólares. Lo tenemos desde 2013. Hace de todo, de todo. Entras en su fama, hace de todo. Pero no nos da para nada. No nos da para nada. Yo tengo una loca un desahogo en la clínica y un Philips de todo lo que es. Ahí yo hago de todo lo que puedo ver. Porque gano más plata en la clínica que en el hospital. Ahí. Entonces tú vas al seguro, vas al ministerio. Yo iría, si tuviera una enfermedad, me voy primero a la clínica. En la clínica vienen y dicen, es que tú tienes tal cosa. Allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya. Necesito tus exámenes. Entonces, tú agarras y dices, tengo un seguro social, te voy a hacer. Ya tengo un diagnóstico,